Bueno, ya estamos con nuestros invitados, Ernesto Blaracín y Pablo Jiménez. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Sin duda, como todo a principio de año, el tema docente, de si arrancan las clases o no arrancan, el tema de las paritarias, uno lo vive más a nivel informativo de lo que pasa o de lo que sucede en Buenos Aires, por todo lo que acarrea, ¿no es cierto?, la importancia de una noticia nacional. Pero sin duda que hay que hablar, ¿no es cierto?, de la situación provincial que tiene sus aristas. Por ejemplo, nosotros acá no tenemos paritaria. Directamente, sin ningún consenso, sin ningún diálogo, ¿se pactó o no se pactó? Históricamente ha sido así, o sea, el sector de la administración pública en general nunca tuvo paritarias. Siempre lo vemos por televisión porque, bueno, estaba la paritaria nacional hasta el año pasado, en donde muchas veces no se ve la importancia de la paritaria nacional. En cuanto a lo salarial, marca lo que es el piso del salario de un docente, donde las distintas provincias generalmente buscan llegar a ese piso. Y acá en la provincia, bueno, lo que han habido son una reunión el año pasado con el Frente Gremial y, bueno, hasta ahora hemos tenido una sola reunión con la ministra. Justo nosotros habíamos este año elevado notas con el Frente Gremial y bueno, nos recibió la ministra de Educación y la de Hacienda para tratar distintos temas que hacen a la problemática educativa. Pero siempre los aumentos salariales acá han sido en forma unilateral. Ustedes habían planteado un aumento de un 30%, si no me equivoco, y lo que se ha otorgado es un 21% en 3 cuotas, marzo, julio y octubre. Sí. No, en el caso de... Acá tenemos una pequeña diferencia dentro de lo que es en cuanto a los porcentajes entre nosotros. O sea, nosotros habíamos planteado en un primer momento un 25%, lo habíamos planteado, 25-26%, teniendo en cuenta los números del precio del consumidor que había dado la propia provincia. Incluso los datos a nivel nacional. El año pasado, ahora con el INDEC que supuestamente mide bien, la inflación estaba alrededor de un 24,7, 24,8, casi rondando un 25, y de manera unilateral el aumento se fijó en esta provincia en el 21, ¿no? Sí, por debajo de la inflación. Además de los... En realidad, me gustaría aclarar algo allí. Uno cuando evalúa un porcentaje de aumento, no se tiene que detener en lo que pasó, a menos que aquello que pasó haya dejado el sueldo por debajo de el valor otorgado o negociado o solicitado. Uno lo que tiene que observar es la proyección de inflación. No se puede guiar por lo que pasó, sino por lo que va a venir. Entonces, en ese contexto es que evidentemente tuvimos esa diferencia que comentaba Ernesto, y para SADOP el porcentaje que correspondía, teniendo en cuenta además que en la provincia de San Luis, desde el año 2007 a la fecha, no se tiene en cuenta el pago por cargo, es decir, todo lo que trabaja el docente, sino que se asegura un salario por persona. Entendimos que para poder seguir con esta lucha del pago por cargo, que es lo que debería ser, el aumento debía estar en el orden del 35%. Claro, pero muy bien lo que dice Pablo, pero también hay que tener el contexto nacional. Recordemos que la paritaria marcaba un piso nacional, ¿no? Y vimos a través de la televisión los distintos ofrecimientos que tenían las distintas provincias para sus docentes, y veíamos que el porcentaje más alto que se había dado hasta ese momento era en Tucumán, donde tenían un 17% en 3 tramos con cláusula gatillo. Y es importante que la audiencia sepa que la cláusula gatillo es la primera vez que se da en un aumento salarial en la provincia de San Luis. No solamente se le va a dar a los docentes, sino a toda la administración pública. Porque recordemos que en la discusión anual que planteamos en los aumentos salariales,
No solamente se la dan a los docentes, sino a toda la administración Se la dan a toda la pública. Y ahora van administración. a tener la cláusula gatillo, que es lo que se habló en la última reunión con las dos ministras. Y en ese contexto es que desde lo que habíamos analizado pensábamos que era un 25% era lo que se debía pedir. ¿Ustedes creen que el 21 que ha otorgado la provincia va a cubrir la necesidad de un docente? ¿Va a cubrir? Porque además, reconozcamos otra situación, que desde hace 3 años, 2 años a la fecha, que se ponen objetivos de inflación de parte del gobierno nacional que nunca se han cumplido. Que no lo pueden cumplir. Entonces, no este año creo que han planteado como máximo un 17, No. pero todas las consultoras privadas ya están diciendo que va a llegar a un 25. La verdad Entonces, con respecto a eso es que el propio gobierno nacional a fines del año pasado había planteado que la inflación para este año va a rondar el 15%. Vieron que era imposible sostener En esa 2 meses noticia. tenían 4, en esa 2 meses, en noticia. febrero tenían 4. Sí. Entonces, desde el propio Banco Central de la República Argentina salieron a decir que la inflación proyectada para el año 2018 iba a ser del 19,4%. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el Instituto Ejecutivo de Finanzas de la República Argentina, que marca un 27%, Sí. mientras que consultoras privadas rondan entre el 22 y el 25%. Sí. Evidentemente, ¿no? Queda desvalorizado. Total y absolutamente. Además Bueno, de la tenemos la herramienta que es la cláusula gatillo, que eso es, como nunca se planteó acá en San Luis el tema de la cláusula gatillo, es muy bueno esa herramienta, ese recurso, que me imagino que lo van a hacer por ramas, por actividades, o sea, educación, salud y el resto de lo que integra la administración pública. El desfasaje que tengamos del 21% a lo que sea la inflación, que marcan entre 25, 27, 28, no sabemos cuánto va a ser, pero sí lo vamos a saber en diciembre, poder reajustar hasta el próximo aumento salarial. Esa es la herramienta que tenemos en los gremios ahora, que hay que ver cómo logramos implementarla. Generalmente se hace a través de una negociación eso. El problema número uno que tiene la cláusula gatillo, al menos acá en la provincia de San Luis, es que justamente no está reglamentada. Lo saben ellos, nada más, cómo lo van a aplicar. Por otro lado, algo que es muy llamativo y que no ha pasado en estos últimos años, es que en la provincia de San Luis se tomaba el índice de precios al consumidor como un referente a nivel nacional. Era uno de los referentes porque confiaban en los números. En los valores. Este año nos encontramos con una particularidad. Todos los años el índice de precios al consumidor en la provincia de San Luis siempre daba mayor el índice que A nivel lo nacional. que sucedía a nivel nacional. Sí. Particularmente este año, y es de público conocimiento porque cualquiera puede entrar a la página de internet y observarlo, dio por debajo. Entonces, es si nosotros llamativo pensamos desde en una, muchos puntos de vista. en una cláusula gatillo que en teoría y lo que representa es dispararse automáticamente cuando el aumento dado, en este caso a nivel provincial, no fue superado por la inflación, me pregunto, y nos preguntamos, Si va a funcionar o no. si va a funcionar o no, porque tranquilamente los números podrían acomodarse Tal cual. para que no funcione. Yo lo que, encima, es llamativo porque San Luis, con respecto a las provincias vecinas, en cualquier índice de precios siempre estamos superior. Sí. O sea, acá la nafta Es sale caro, más, San Luis. la, Sí. la- Caro, San la Luis. nafta sale más cara, los Sí. alimentos salen más caros, no sé por qué, Sí, pero sí, salen sí, más sí, caros. sí. Entonces, es llamativo también esto, que sabiendo que somos más caros que las provincias Ya vecinas, el primer mes que- dio por debajo. Ahora, un tema que queda fuera del tema este salarial que ha sido puesto unilateralmente, hay otros temas, ¿no es cierto?, dentro del área docente que es el doble cargo, que yo veo que han pasado varias administraciones porque en algún punto Poggi se quiere diferenciar de la administración de Rodríguez Sá, pero cuando él estuvo tampoco fue permeable al reclamo docente con respecto al doble cargo. ¿Ustedes creen que eso se va a poder en algún momento en la provincia de San Luis instituir el doble cargo, que va a ser una conquista del docente poder
percibir de acuerdo a lo que vos decías recién, a los trabajados. Porque uno ve un recibo de sueldo docente y tenés que ser más o menos un analista matemático para determinar los rubros de qué es lo que te están pagando. Y disculpa, el aumento del año pasado, bueno, ya colocaron un complemento o una cifra fija en la cual ya empiezan a haber importes que en vez de limpiar el recibo de sueldo lo empiezan ya a complejizar más, ¿no? O sea, ya se hace más difícil saber cuánto va a ganar uno u otro, quizás con el mismo cargo, ante una misma situación, ganan a veces diferentes. Nosotros tuvimos una reunión con... Porque incluso el porcentaje de aumento no va sobre el neto que percibe el docente. Va sobre todos los rubros salariales, todos. Eso hay que aclararlo. Sí, todos los rubros salariales todos. Es la única forma de que se cumpla el porcentaje de aumento que se anuncia. Lo que hay que tener en cuenta allí, y como para aclarar un poco por qué es cierto, hay que ser un analista matemático para poder descifrar el recibo de sueldo docente en la provincia de San Luis, es que un docente que trabaja en 2 cargos o que tiene 30 horas cátedra, cobra 40% menos de lo que debería cobrar si no se le aplicara esta restricción por el tema de el pago por persona y no por cargo como corresponde. ¿Sabes? Yo diría que tan matemático no deberían ser, ¿eh? Cuando el docente cobra el aguinaldo, se da cuenta cuánto es su sueldo, ¿eh? O sea, en este sentido, nosotros tenemos asegurado a los trabajadores un piso salarial que cuando llegan todos los julios o diciembre, nos encontramos que verdaderamente cuál es el sueldo en blanco que estamos cobrando. El salario de los docentes de San Luis con respecto a las provincias vecinas, ¿en qué situación está? La verdad es que con un cargo está bien posicionado. Hay que aceptarlo a eso, pero el problema es que el docente no puede vivir con un cargo, es un sueldo que no alcanza para vivir todo el mes, ojalá si fuera, entonces todos los docentes trabajaríamos nada más que en un cargo. Es lo que pedimos, además, es lo que siempre se ha pedido. Exactamente. Un cargo y bien pago. Alcance el sueldo para pero un solo cargo. Esto trae una complejización y un desgaste para el docente, que él trabaja en 2 turnos, es un docente que trabaja a la mañana y una maestra que trabaja a la tarde, después vuelve a la casa, tiene que planificar, arreglar, atender su hogar, debe vivir su vida también, y lamentándolo mucho, bueno... la carga que tiene el docente con el trabajo extra horario es mucha. Claro. Nosotros tenemos Porque un estudio desde el SADOP que se hizo a nivel nacional, y la cantidad de horas que trabaja un docente, de acuerdo a esa encuesta, ese trabajo, incluía ciertas preguntas que iban determinando, entre otras cosas, la carga horaria del docente. Incluía también las enfermedades profesionales, etc. Habló de todo el país. En promedio daba 13 horas y media de trabajo por día. Claro, excedido un poquito sin pago de horas extra. Ahora ha irrumpido en la escena de San Luis, en la escena docente, las famosas escuelas generativas, que estábamos hablando un poco fuera de cámara. ¿Qué opinión les merece? Porque yo he leído así a grandes rasgos la forma de implementarse, la carga horaria de los chicos, la exigencia curricular, y pareciera que es muy libre, pareciera que, digamos, es muy arbitrario, dependería de cada institución, ¿no? Y tenemos instituciones muy variadas, porque hay algunas que hacen deporte, otras que no, otras se dedican a otras actividades. ¿Cómo lo ven ustedes esta situación de...? Bueno, nosotros vimos allá en San Luis, la primera institución que se inauguró fue el Corazón Victoria. Nosotros como gremio fuimos a visitar esa institución, justo nos encontraba la directora, estaban los docentes, vimos que había gente que no era docente, que estaba frente a alumnos, pero con el correr del tiempo, de lo que era Corazón Victoria el año pasado a lo que está hoy, hemos visto una transformación de la escuela generativa. ¿En qué se transformó? Y lo hemos visto que ahora tienen pizarrones, ahora están los chicos sentados, tienen tiempo. Antes no alfabetizaban, o sea, alfabetización era que no tenían primero, segundo y tercer grado, que era cuando aprenden a leer y aprenden toda la parte numérica. Hoy te aceptan chicos para alfabetizar. Te piden docentes que tengas título docente, de estos vienen de la escuela pública estatal, los contrata la ULP.
No es el sistema de contratación de los docentes de la generativa no es lo mismo que en otras escuelas, que es por concurso, es privado. Se elige de acuerdo pero te lo hace la WP. Sí, La sí, WP es un contrato es un instrumento privado, o sea, no entras por junta. No entras Nosotros por junta. en el sistema estatal tenemos... como las autogestionadas. Claro. Tal Bueno, cual, igual, a ver, es otra. Lo que está sucediendo, el gobierno hace ya muchos años que ha intentado implementar de una u otra forma una precarización laboral en el sistema educativo de la provincia. ¿Sí? Acá se ve en la ciudad, por ejemplo, en algunas escuelas de este tipo autogestionadas, que los docentes les hacen contrato hasta diciembre y se pasan enero y febrero que no perciben ningún tipo de haber. Entonces, digo, hay un deterioro, hay... seguro, en la estabilidad. Absoluto. Hay una... Lo grave de esto es que no fueron en vano las luchas del 2004 y las del 2010. O sea, lo que hay hoy es una precarización laboral. O sea, el docente aquel que es contratado, por ejemplo, a nosotros nos llamó mucha la atención que cuando llegamos al Corazón Victoria, los docentes no quisieron hablar con nosotros, porque éramos el gremio. Decían, no, podemos perder el trabajo. Nos atendió la ordenanza. Entonces, este avance, primero con la digital, después con la autogestionada, hoy con la generativa, lo que hace es tratar de callar al trabajador, al último que le quedaba del sector público, que es el trabajador docente. Y con el agravante, más allá del ciudadano que pueden formar, con el agravante que empiezan a vaciar la escuela estatal. Nosotros hoy, bueno, hablamos de las evaluaciones a aprender, pero hoy venimos de acá cerquita de Fraga, la localidad de Fraga, donde no tienen hay un aula que no tienen bancos, le faltan las autoridades. En San Luis tenemos que los chicos de la escuela agraria no tienen el colectivo, no tienen el comedor. También la semana anterior en la escuela técnica número 10 en San Luis hicieron un abrazo porque en el 2008 llegó 1 millón de pesos, en el 2008 llegó 1 millón de pesos de Nación a la provincia para hacer la aula, para la escuela técnica, para el 7º año, y ese 1 millón de pesos nunca apareció. Y así como eso, hay un montón de cosas en las cuales se están vaciando el sistema estatal, el sistema de gestión público estatal, y vos ves que por contrapartida la generativa tiene todos los recursos tecnológicos, tiene los recursos materiales, tiene los recursos humanos para poder contratar. Vos ves que la autogestionada tiene, como le pagan la UCI, le pagan por cada uno de los chicos que tienen, le pagan a unos chicos que mínimo 1.500 es lo que le pagan por los chicos. Vos ves que los chicos están hacinados. Y encima... Yo me he enterado que hay algunos establecimientos de este tipo que tienen una plantilla de alumnos que excede a la real, a los efectos de percibir un mayor caudal con respecto a este tema. Pasa en la escuela privada tradicional, cargos que, al revés, es decir, como no hay un pago por el alumno que asista al establecimiento, hay cargos que son ficticios, gente que no existe o que dejó de pertenecer a la institución y que se sigue firmando como si esa persona diera clases o prestaría sus servicios para la institución, y la realidad es que no lo hace. Entonces, de esa forma mantiene la escuela un aporte subsidiario estatal, teniendo un ingreso... ¿En qué nivel está el aporte del subsidio estatal a las escuelas privadas? En todos. Lo que va variando son los porcentajes de acuerdo al cargo, pero Pablo, hay un detrimento, porque es cierto lo que vos decís, que pareciera que la parte monetaria está más enfocada en cubrir las necesidades de estos nuevos establecimientos, y tenemos establecimientos a lo mejor históricos en la provincia, en donde las condiciones de edilicia son menores. El terciarizado de una responsabilidad estatal es economía para la gestión, es decir... Para la parte privada en este caso, es así. Pero ¿sabes qué? Lo grave de esto es que la escuela privada, la autogestionada, la generativa, tiene el dinero para tener los maestros. En el 2016 la gestión provincial hizo 2 evaluaciones y a fin de año hicieron la 3ª evaluación que vino a nivel nacional. Y lo hicieron en escuelas donde no habían tenido maestros, donde no habían tenido profesores, tanto en tercero como en sexto como en la secundaria. Y vos te encontrás que hay una desigualdad, hay una inequidad, porque la privada, como el resto de los otros, tiene el dinero para contratar al maestro. Y ahí no se le pide si tiene o no doble cargo. En cambio en la estatal, los chicos hoy por hoy no tienen la misma posibilidad de tener el maestro. Sin ir más lejos, hoy nos encontramos en San Luis con 36 escuelas que han hecho los concursos
para cargo y horas cátedra, que por H o por B el recurso humano no le termina haciendo la toma de posesión y el decreto para que puedan dar clase. O sea que hoy tenemos muchos grados que no tienen alumnos, muchos chicos sin clase. Sí, y esta es la realidad. Al Estado, al gobierno como administrador del Estado en un momento determinado, es más barato la terciarización de las garantías que le debe ofrecer a la sociedad, entre ellas la educación, que hacerse cargo, y en este caso, ¿qué sería hacerse cargo? Bueno, construir una nueva escuela de gestión estatal. De gestión estatal. Digo, una. O las que sean necesarias. necesarias. Que hagan falta. Pero además de eso, a ustedes no es como un arma de doble filo en el sentido de que también les va vaciando la currícula de afiliado, porque hablando de estas contrataciones así irregulares, donde hay docentes que... Entrarían en el SADOP los chicos de las generativas, entrarían en el canal igual que las autogestionadas. La verdad es que al margen de una afiliación o que esto jamás lo hemos discutido dentro del Frente Gremial. En esos términos. ¿A quién lo corresponde, a quién no le corresponde? Nosotros luchamos por la educación en nuestra provincia y para que las cosas se hagan como se deben hacer y con la responsabilidad que corresponde. Ahora en el tema de la generativa, después de los reclamos que hemos hecho gremialmente, la generativa, bueno, la han emprolijado un poco, o sea, hoy tiene un marco curricular, están dentro de la ley 26206 de las escuelas sociales, trabajan con NAPS, por lo menos ahora piden docentes que tengan título, o sea, lo han emprolijado un poco. El tema es que, ¿cuánto tiempo va a llevar saber cómo salen los chicos de ahí y cuánto se pueden pasar al sistema estatal? Ese es el problema que hoy me parece. Una preguntita antes de que terminemos, que ya me hace seña que se está acabando el tiempo. ¿Cómo viene la organización gremial? O sea, ¿están unidos los distintos gremios docentes? Nosotros tenemos un frente gremial importante, venimos trabajando desde... Sí, ya hace más de 12 años que venimos trabajando, en este caso con la gente de SADOP, venimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Esta cuestión que nosotros hayamos analizado de una forma y los colegas de SADOP otra en cuanto al aumento salarial, no nos diferencia en nada. ¿Y la relación de este frente con el gobierno, cómo está? Digamos, la verdad que nosotros hemos sido tan combativos como desde la primera hora. ¿Los reclamos es importante aclarar algo, está muy buena tu pregunta, porque nosotros no somos ni oficialistas ni opositores. Nosotros lo que velamos es por la escuela y la educación pública, privada, en este caso SADOP, pero todo en cuanto mejorar a la derechos, actividad. Nosotros no somos ni opositores ni oficialistas. Lo que pasa es que hay ministros que saben y hay ministros que no saben. Esa es la realidad también. Ya llevamos 2 gestiones de 2 ministros que, en cuanto a la preparación específica de gestión educativa, no, muy poco. Porque no es lo mismo, es cierto eso lo que vos tenés que estar capacitado en gestión educativa. Sí. Hoy en día es muy amplio y si no estás no asegura una discusión, pero al menos posiciona en un sentido de que uno puede estar hablando y refiriéndose a ciertas cuestiones y a ciertos temas y que la otra persona lo entienda, más allá si después políticamente o no, pero por darte un ejemplo, lo atienda. Con educación no podemos hablar de salario, porque educación no maneja nada de salario, que maneja lo de Hacienda. Quien designa a los docentes en el ámbito público es Hacienda. O sea, hay cosas que con la ministra de Educación se pueden hablar, pero hay otras que hay que hablar con otro ministerio, por la ley de ministerio que ha hecho esa división. Y es importante que lo sepamos. Tal cual. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias por su presencia, por habernos informado con estas cuestiones docentes. Nosotros nos despedimos, regresamos el martes que viene y les recordamos que este programa se repite el jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias por la atención y buenas noches.